¿Cómo están? Ahora esperemos que ande bien. Hoy vamos a seguir con Elías y creo que lo más, lo más productivo de Elías, lo que más nos puede aportar en relación al conocimiento que fuimos adquiriendo durante la cursada, es su crítica a los pioneros de la sociología. Esos pioneros son Weber y Durkheim, ¿no? Nosotros sabemos que la sociología, tiene como contrincante al sentido común, o tiene, una relación muy conflictiva con el sentido común. Y Weber y Durkheim nos dieron muestras de la tensión que hay entre el pensamiento sociológico y el conocimiento científico sociológico y el sentido común. Cómo el sentido común, suele explicar de maneras confusas, cerradas, sin orden, los fenómenos sociales, y cómo suele confundir las causas con los efectos y, imputar mal las causas o imputar mal los efectos, y todas las dificultades que tiene el sentido común. Esto es un mérito de Durkheim y de Weber, cada uno a su forma, pero si uno empieza a observar con un lente más desarrollado, no más desarrollado por capacidad, sino por por trayectoria de una de las condiciones que necesita siempre el pensamiento científico, que es el desarrollo histórico. Es decir, Elías puede hacer todas estas críticas que vamos a ver en esta clase a Weber y a Durkheim porque tuvo más desarrollo histórico. No es una cuestión acá de quién es más inteligente o quién es menos inteligente, sino que de tratar, en este caso, de aplicar las herramientas sociológicas del conocimiento sociológico al conocimiento sociológico. Y una de las condiciones que veíamos en la anterior clase como de extrema importancia para que se desarrollen los saberes y se desarrollen los saberes científicos y que se desarrolle un saber especial de la ciencia, que es la sociología, es el desarrollo histórico. Es decir, el conocimiento es histórico. No, esto igual no quiere decir que siempre lo que surja en el final de un periodo histórico o que lo que venga después en el periodo histórico sea necesariamente superior en términos científicos a lo anterior. Un caso de esto es, por ejemplo, las teorías liberales y neoliberales son un claro retroceso con respecto a las teorías de la economía política clásica. Smith, Ricardo. O sea, no siempre ocurre esto, pero en este caso sí ocurre que la construcción de Elías se asienta en los errores y en los aciertos de Durkheim y de Weber. Es decir, porque Durkheim y Weber, tuvieron logros y también tuvieron errores, Elías puede hacer lo que puede hacer. El punto de partida de Elías va a ser uno que, de alguna forma, sin querer, Durkheim y Weber, no llegaron a complejizar de forma adecuada, por lo menos en términos de lo que piensa Elías, que es la polaridad individuo-sociedad. En el caso de Elías, directamente se niega a trabajar con la polaridad individuo-sociedad. ¿Por qué? Nosotros, sabemos que Weber, ¿no?, entiende que lo más empírico, lo más real para la sociología es el individuo que, es el agente de la acción social, produce la acción social, que produce una acción dotada de sentido mentado hacia otros, pasados, presentes y futuros, conocidos o desconocidos. Por lo tanto, en esta polaridad individuo-sociedad está tomando partido por la polaridad individuo. En el caso de Durkheim es
exactamente a la inversa. En la polaridad individuo-sociedad toma partida por la parte del todo, por, digamos, por el polo de lo social. Los dos son sociólogos, los dos buscan explicar el orden social, o sea, tienen muchas cosas en comunes, pero en este punto cada uno elige empezar por uno de los dos polos, o sea, digamos, uno elige un polo y el otro elige otro polo. Entonces sabemos que Durkheim va a decir que lo social es empírico por dos condiciones. Uno, porque se puede organizar de forma estadística, ¿no? La estadística permite este desarrollo. Conceptualizar, observar qué son los hechos sociales. Y la otra condición es que cuando nosotros nos oponemos al hecho social, el hecho social nos coacciona. Y al coaccionarnos nos hace, digamos, sentir de forma empírica que estamos yendo en contra del hecho social. Bueno, Elías no va a ir ni por el individuo ni va a ir por la sociedad. Va a decir que es una polaridad que es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque él dice, sin individuo no hay sociedad. Eso está claro, ¿no? Pero a la vez, sin sociedad no hay individuo. Es decir, son dos polos que se suponen mutuamente, por lo tanto no se los puede escindir ficticiamente. Son términos que, digamos, suponen uno al otro. Individuo supone a sociedad y sociedad supone a individuo. No pueden existir de formas separadas. Por todo lo que hablamos en la anterior clase, que no puede existir individuos por fuera de la sociedad. Entonces, también habíamos hablado en la anterior clase que, digamos, que nuestro sentido común tiene ciertas características en nuestra sociabilización y esas características lo hace poco apto para operar de forma comprensiva, de forma, digamos, científica, quiero decir, una explicación sobre los fenómenos sociales. En principio, esta forma de organizar la mirada que tenemos nosotros en nuestro sentido común tiene un nombre, que es la estructura de conocimiento egocéntrica. Esto es una de las partes más importantes de lo que vamos a ver hoy. La estructura de conocimiento egocéntrica. La estructura de conocimiento egocéntrica, si ustedes ven en las lecturas, está figurada bajo un sistema de dibujos que implica una esfera, que vendría a ser la esfera del yo o del ego, y alrededor de esa esfera se van observando otras esferas cada vez más lejanas de ese punto inicial, que es el ego-yo, y cada vez son más abstractas. La familia, en nuestro caso podría ser la universidad, la economía, el Estado, y todo sobre algo mucho más abstracto que la economía, el Estado y todo lo demás, que es lo social. En esta forma de, digamos, de conceptualizar lo social, se sitúa a los otros en la condición de objetos. Es decir, una familia no es una cosa, pero nosotros le damos el sentido de cosa. La universidad no es una cosa, la universidad somos nosotros, ¿no? Pero la sensación, la metafísica que hacemos de las figuras sociales hasta hace creer que la universidad es un edificio, por ejemplo, ¿no? La economía no es una cosa, sin embargo, ejerce coacciones sobre nosotros que parecieran similares a hace calor o hace frío, como cosas que nosotros los seres humanos no tenemos ningún control. Sin embargo, no existe economía sin nosotros, ¿no? El Estado lo mismo. Y como nivel más alto de abstracción, tenemos lo social. Entonces, ¿qué tenemos? Una figura de círculos concéntricos donde, partiendo desde la individualidad, partiendo del yo, cada vez tenemos figuras más abstractas. Y esas figuras sociales, que no son otra cosa que relaciones sociales, dan una apariencia al sentido común de ser objetos. Es decir, nuestro sentido común tiende a cosificar. ¿A cosificar qué? A cosificar
las relaciones sociales. Al hacer esto, le está dando sentido de cosa a elementos de la realidad que no son cosas, que son relaciones sociales. Entonces crea mediante ese prisma, lo que está creando es una metafísica de las figuras sociales. O sea, parecieran, ¿no?, que son objetos exteriores a nosotros. Pareciera que estuvieran por fuera de nosotros. Dan origen a esta sensación de que la economía es algo externo a nosotros, que la sociedad es algo externo a nosotros, que la universidad, que la familia o lo que sea. Y todas esas formas de relaciones sociales supone a los individuos, por lo tanto no es exterior a los individuos. ¿Me siguen? O sea, tanto desde la familia hasta la sociedad, pasando por el Estado, la economía y la universidad, son todas relaciones sociales. Esas relaciones sociales no pueden existir por fuera de los individuos. Entonces, con este prisma, lo que ocurre es que se genera un abismo entre nosotros los individuos y los otros. Es decir, entre cada uno de nosotros, cada yo, replicado esto por cada uno de ustedes, y el resto. Al darle una categoría, una condición de cosa a las figuras sociales, a las relaciones sociales, hace pensar que las relaciones sociales son objetos inmóviles, cuando las relaciones sociales están en constante transformación, en constante movimiento, porque son justamente históricas, son justamente sociales, son justamente, dotados de agentes que producen acciones y en ese producir acciones modifican aquello que el sentido común cree que es inmodificable, que son las relaciones sociales. Esto encima tiene una serie de cuestiones. Una es aclarar que si ustedes en el parcial, en el final, ¿no?, me dicen, miren, me dice, profesor, la estructura egocéntrica trata de un individuo que es un egoísta, ¿no? Esto es algo que ocurre mucho en los parciales. Bueno, 0. Nada, vuelva a el próximo turno de examen, porque no leyó nada. Ustedes en ese caso, lo que ocurrió con muchos anteriores, y eso que lo he aclarado tanto como lo estoy aclarando ahora, ocurrió con muchos compañeros de ustedes anteriores, es que confunden su sentido común con las categorías científicas. Entonces dice, ¿a qué me suena egocéntrico? A egoísta. Entonces yo, porque a mí se me ocurre, igualo egocéntrico con egoísta. Guarda con estas cosas. Los autores no son caprichosos, los autores no son para interpretar libremente, los autores son para respetarlos, en el sentido de que si uno va a explicar su teoría no puede pasarlo por encima. Ahora, una vez que uno la conoce, la interpretó, ahí uno puede hacer un análisis crítico de esa teoría. Pero si uno no entiende, inventa conceptos que el autor no tiene y que el autor, de hecho, dice expresamente que no está haciendo referencia a una cuestión moral cuando habla de estructura egocéntrica, bueno, es que, uno merece realmente rever su estudio con la materia y por lo tanto va a tener que venir a ser evaluado en otro momento. Es decir, no metan a su sentido común en estas cosas, ¿no? No es una impugnación moral hablar de egocentrismo. La Madre Teresa de Calcuta posiblemente fuera una buena mujer, no lo sé, en apariencia, lo que sea, como todos los que se venden como santos, tienen toda gente que les escribe la biografía, que se llama biografía, y, los hace quedar siempre que vienen a los santos, ¿no? Casualmente. Pero, más allá de eso, ¿no? Pongámosle que fuera una santa, no dejaba de ser una persona egocéntrica. ¿Por qué? Porque pensaba que, por ejemplo, rezándole a Dios o haciendo tal o cual cosa, ella iba a combatir con la pobreza. Cuando la pobreza, en términos científicos, es producto de las relaciones sociales.
no es producto del voluntarismo de cada uno, o si uno es egoísta o no es egoísta. Es el producto de un ordenamiento social. Entonces, no es una impugnación moral, primer punto. Después estaban todos aquellos problemas epistemológicos que implica el sentido común. Es decir, los problemas que tiene el sentido común cuando intenta vestirse de sociólogo, ¿no? A nivel epistemológico sabemos que el egocentrismo impide el descentramiento, impide dejar de tomar de referencia el yo para observar lo que vamos a ver que es el entramado social, que ese descentramiento supone que el sociólogo saca el conocimiento de un campo mucho más amplio que la experiencia subjetiva, que ese pensar de forma centrada es un pensamiento ingenuo y que la ciencia ha venido a descentrarnos ya desde los orígenes, desde que dijo, no, el Sol está en el centro y nosotros giramos alrededor del Sol, ¿no? Entonces, es parte de continuar ese proyecto científico, aplicarlo esto después en las ciencias sociales y en particular en la sociología. Después, como segundo punto, habíamos visto, y lo dije hace un rato, que el conocimiento es histórico. El conocimiento se desarrolla históricamente. O sea, no hay genios que salen de no se sabe dónde o llegaron en una nave espacial y nos vienen a explicar la realidad. Para que Elías explique mejor los procesos sociales que Weber y Durkheim, primero tuvieron que haber estado Weber y Durkheim, y sus aciertos y sus errores. Después sabemos también que hay diferentes ritmos de desarrollo entre la vida de un individuo y los procesos históricos, ¿no? En ese sentido, la vida de un individuo es muy poco en relación a los procesos históricos y a la modificación de los entramados sociales. Y además, existe una dificultad que es que el lenguaje juega un rol fundamental al momento de cosificar. Y acá aparecen las ciencias naturales que hicieron un aporte a la cosificación de las relaciones sociales sin quererlo. ¿Por qué? Porque los conceptos de las ciencias naturales fueron desarrollados para ámbitos de la realidad que son muy diferentes a los ámbitos de la realidad que tiene que trabajar la sociología en este caso, ¿no? Entonces, no se puede tomar los conceptos de las ciencias sociales, perdón, de las ciencias naturales y llevarlo de forma simple o incluso con un serio trabajo encima como lo que hizo Durkheim y esperar de eso buenos resultados. Es decir, acá Elías está criticando a las reglas del método sociológico, ¿no? Acá Elías está criticando, ¿no?, a la idea de que se puede trasladar de forma simple, de forma, digamos, lineal, las metodologías propias de las ciencias naturales al campo de las ciencias sociales. Con lo cual uno podría decir lo siguiente: Durkheim se equivocó en algo. Él nos decía, segunda regla del método, poner en duda, o sea, la duda metódica, poner en duda todo lo que creemos sobre los hechos sociales. Y él no puso en duda de que el hecho social ciencia se basara necesariamente en los métodos de las ciencias naturales. No lo puso en duda. Y si lo puso en duda, no lo puso lo suficientemente en duda, porque si no hubiera llegado al concepto de que evidentemente él, al proponer como primera y fundamental regla del método que el hecho social debe ser considerado una cosa, ¿no?, estaba dándole condición de cosa a algo que no es una cosa, que es un sujeto. Él da una vuelta, él lo advierte en un punto. Él dice, bueno, hay que considerarlo como si fuera una cosa, y yo no digo que sea una cosa. Él lo dice, Durkheim. Pero aún así, su método tiende a acrecentar este abismo entre el individuo y la sociedad. Un abismo que es algo que, digamos, percibimos debido a nuestro sentido común, pero que es falso. Es falso. Después del egocentrismo hay formas más colectivas de egocentrismo. O sea, el egocentrismo está planteando de alguna forma cómo el individuo observa los fenómenos sociales.
Pero hay formas colectivas de egocentrismo que se llaman sociocentrismo. Son formas de pensamiento basadas en ideologías de diferente tipo. Puede ser ideologías políticas, puede ser ideologías religiosas o diversos otros tipos de ideología. Cuando digo ideologías políticas, digo, por ejemplo, que Estados Unidos se crea en la tierra de la libertad, Dixieland, ¿no? Es claramente una idea sociocéntrica, ¿no? Porque evidentemente para ellos la libertad se alcanzó en Estados Unidos y no se va a modificar históricamente. Son ideas sociocéntricas. Las religiones todas son sociocéntricas, todas creen que son verdaderas. Uno le va a preguntar a la Iglesia Católica, va a decir que ellos son la verdadera. Uno le va a preguntar a los judíos y ellos van a decir que son los verdaderos. Uno le va a preguntar a los árabes y ellos van a decir que son los árabes. A quien le pregunte siempre van a decir yo soy el verdadero. Esas son formas sociocéntricas de pensar. ¿Qué es lo sociocéntrico? Es reproducir a nivel colectivo lo que piensa el individuo, ¿no? Es decir, evita descentrarse de las creencias propias. Evita, ¿no?, poner en duda esos conocimientos que nosotros pensamos que son la verdad, ¿no? Es decir, un católico, un judío, un musulmán se va a poner de referencia a sí mismo al momento de explicar cuál es la verdadera religión. ¿Se entiende? Entonces va a decir, no, es la verdadera, la mía. ¿Por qué? Y le van a dar una explicación, ¿no? No van a hacer el ejercicio de estudiar las religiones, de estudiar cómo las religiones se copiaron unas de otras, todo lo que vimos en las reglas, en las formas elementales de la vida religiosa. Por supuesto que no lo van a hacer, porque para eso hay que tener un enfoque sociológico. Por supuesto que no van a advertir que su pensamiento es profundamente ingenuo, creer que existe la verdad y que vino Dios y te la contó, a vos, ¿no? A mí, al que sea. No es ingenuo uno pensar que vino Dios y se conectó con uno, ¿no? Cuando uno no se puede conectar bien por internet, como hace un rato con la cámara. O sea, esto obedece a pensamientos mítico-mágicos, todo lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa con el sociocentrismo? Impide ver a una nación, por ejemplo, o a un grupo religioso, ¿no?, como un grupo interrelacionado con otros. Piensa de alguna forma con estructuras que se asemejan a los pensamientos del individuo. Es decir, un Estado-nación se cree que tiene soberanía ilimitada. Piensa en Estados Unidos, que piensa que tiene soberanía ilimitada, ¿no? ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen una fuerte falta de capacidad de observarse como una nación interdependiente con otras. Por lo menos una parte, ¿no? Hay otras partes que diseñan políticas internacionales que lo saben esto, y no son tan, no le hacen un daño tan grande a su país, porque el pensar lo que no es, evidentemente, le produce un daño. Por ejemplo, produce una sensación de amenaza al resto de los países y eso en algún momento, esa sensación de amenaza va a producir que los países se quieran liberar de esa amenaza, ¿no? Entonces, una forma sociocéntrica muy de moda en Argentina en estos momentos es la del neoliberalismo. Ellos dicen, sin ningún mayor argumento, solamente un número que ellos deciden que es importante, ¿no? Y lo presentan como tal, que es el PBI per cápita, sin hacer un análisis crítico de qué es el PBI, sin hacer un análisis crítico de un montón de dimensiones que refieren a eso. Ellos dicen, la Argentina era la quinta, sexta potencia mundial, ¿no? Y vino X, todos sabemos a quién nos referimos, ¿no? Y arruinó este país, ¿no?
Entonces, vean qué ingenuo que es esto, por no decir algo más duro, ¿no? Esta forma de pensamiento. ¿Por qué? Porque primero no observa, ¿no?, que eso también Cuba pensaba que era una potencia, Cuba. Ecuador pensaba que era una potencia, Brasil pensaba que era una potencia también. Ese mito está en todos estos países subdesarrollados y toda esa potencia casualmente se acaba el mismo año. Es decir, en el mismo año, en el año, digamos, en el año 29, el año 30. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con esa ideología? No nos impide, no nos impide descentrarnos. Nos enseñaron que la forma de contarnos la historia, que alguna vez fuimos, ¿cómo se llama? Potencia. Entonces no hacemos el menor esfuerzo, solamente buscamos el dato para creer que sí fuimos potencia, cuando no lo fuimos. Ya se los he explicado varias veces por qué no fuimos, porque no lo fuimos ni militarmente, ni culturalmente, o por lo menos no fuimos potencia a como se lo presenta, no fuimos la quinta potencia del mundo, ¿no? Pero principalmente, si hubiéramos sido tan potencia, no nos hubiéramos estrellado tan rápido. Y si uno hiciera un diagnóstico realista, y acá, como dice la famosa frase de dato mata relato, el punto es que el momento de mayor desarrollo en Argentina es a finales de los 60 y principios de los 70. No es en la época de las vacas, no es en la época de esa época. Es cuando la Argentina exportaba alrededor de un 30 y un 40% de productos industriales. Es cuando la Argentina desarrolló un auto como el Torino, que era de lo mejor que había en el mundo. Y fue a Europa y les ganó a los mejores autos del mundo. Y venían acá los Mustang y venían los Camaro y el Torino se los comía vivo en las competencias. Eso, hoy por hoy, no podemos hacer respiradores en este país. Eso es decadencia. Esa decadencia básicamente arranca en el año 75 con el Rodigazo. Es antes que Martínez II. Empieza con el Rodigazo. Y claro, los milicos hicieron mierda todo. Pero bueno, después uno tiene que ser coherente. Si uno dice no podemos echarle toda la culpa al peronismo, tampoco podemos echarle toda la culpa a los militares. Después hubo gobiernos populares, los radicales, los peronistas, y todos continuaron bajo la misma senda. ¿Se entiende? O sea, digamos, seamos coherentes. Si uno dice no podemos ascribir toda la culpa a uno, tampoco la podemos ascribir a toda la culpa al otro. Aunque uno puede explicar que el peso que tuvo la dictadura militar en los 70 fue mucho más alto que el peso que tuvo el peronismo en los 40 y en los 50 en nuestra estructura social. Eso definitivamente se lo discuto a cualquiera, ¿no? O sea, los dueños del país, ¿no?, actuales, en buena parte pegaron el gran salto en aquella época. Pero bueno, sociocentrismo, la peor de todas las enfermedades modernas, ¿no? Creerse que nuestro país es único, ¿no?, o creer que nuestro país es el peor del mundo. Cualquier forma, de pensamiento maniqueo esconde atrás, a nivel nación, un pensamiento sociocéntrico. Elías plantea que la relación individuo-sociedad es una relación singular. ¿Qué significa que es singular? Que no tiene paralelo con ningún otro espacio de la realidad. Por lo tanto, observar la relación individuo y sociedad no se puede hacer utilizando metáforas que correspondan a otro espacio de la sociedad. Pero el problema que tenemos es que tampoco tenemos lenguaje para hablar de esto. No lo sabemos expresar. Entonces, lo primero que tenemos que advertir es que la metáfora organicista de Durkheim está errada, porque un órgano es un órgano y la sociedad no es un órgano. Y la metáfora atómica del liberalismo clásico, y mucho más sofisticada y mejor hecha, la de Weber, también es falso, porque no somos átomos.
no es lo mismo. Son espacios de la realidad diferentes, ¿no? Entonces, Weber nos va a plantear que la conjunción de muchos elementos pequeños, como los átomos que venían a ser los individuos en la sociedad, forman una unidad. Y que esa unidad se puede comprender si uno comprende esos elementos pequeños. Entonces, ¿qué le preguntaría si hubiera estado en una clase de Weber, Elías? Le preguntaría la siguiente pregunta, ¿no? Posiblemente, esto es una especulación mía, ¿no? ¿La simple suma de partes constituye una unidad, profesor? Y Weber, si es coherente, le tendría que haber dicho sí. La simple suma de partes constituye una unidad. Es como yo construí mi sociología. Entonces le diría, usted se equivoca. ¿Por qué? Porque, además de dar todas las explicaciones que acabo de dar recién, podría utilizar ejemplos. Un ejemplo es una casa y otro ejemplo es la música. Una casa no es una simple suma de partes. No es sumamos ladrillos, sumamos ¿cómo se llama? Cemento, cables de luz, sumamos cables de caños de agua, caños de gas, tejas, lo que sea que tenga una casa, no sé. No es eso. Si ustedes observaron alguna vez a Los Simpson, verán que Homero intentó hacer una parrilla y teniendo todos los elementos de una parrilla, la simple suma de elementos de esa parrilla le dio o dos cosas, o una obra de arte, como algunos consideraron, o basura para tirar por ahí. Pero no le dieron una parrilla. ¿Por qué? Porque una parrilla son elementos relacionados de tal forma que constituyen una parrilla. No es una simple suma de elementos. No es tiramos los ladrillos y los ladrillos se ordenan solos, como de alguna forma nos está expresando Weber. ¿Se entiende esto? Una casa es un conjunto, obviamente, de elementos individuales, pero son elementos relacionados. Y en esa relación constituyen eso que nosotros llamamos casa. Por otro lado tenemos el ejemplo de la música. La música no es una simple suma de notas. Una simple suma de notas da ruido. La música tampoco es un todo, como vamos a ver en un rato. La música es una relación. Si ustedes quieren construir, o hacer música, mejor dicho, construir suena muy cosificante, ¿no? Hacer música, ustedes tienen que saber relacionar bien ¿qué? Las notas. ¿Se entiende? O sea, las notas tienen que estar bien relacionadas, si no, no producen música. Si ustedes quieren hacer un popurrí como hizo Queen en el Live Aid, ¿no? Y no lo saben relacionar bien el popurrí, le va a salir un desastre como la gran mayoría de los